Hello people, les saluda el teacher José en este nuevo video cápsula para lo que va a ser su primer oral test para el curso INUM 4101. Así que bienvenidos a todos, a los que no me conocen, suscríbanse a mi canal, este es Chill English Teacher. Así que vamos a comenzar rápidamente. Comenzamos con lo siguiente, yo les tengo aquí un montón de códigos QR, el cual les va a ser de utilidad a ustedes para que puedan practicar a través de los juegos. Podemos practicar expressing preferences, comparatives, important verbs, time expressions, collocation verbs and prepositions. Tenemos todos esos juegos para recordar la materia a través de un pequeño videojuego, así que los animo a que puedan pasar ahí. Ahora, en cuanto al contenido de la evaluación oral, el primer tema que vamos a estar abordando y que recuerden que debe ser compartido en pareja es el siguiente. Para repasar la materia, debemos recordar cómo decir cosas que solemos hacer con frecuencia. Y para eso debemos decir how often, how often, how often. No lo olvidemos. How often es qué tan frecuente, qué tan a menudo. How often you do things. ¿Qué tan frecuentemente tú haces tales cosas? How often do you study? Bien. How often do you go to work? How often do you walk to work? How often do you get good marks? ¿Qué tan frecuentemente estudias o vas a clases? ¿Qué tan frecuentemente tienen buenas notas? Para responder estas preguntas debemos tener en consideración primero la estructura. Respondemos utilizando la estructura de un sujeto, un adverbio para expresar la frecuencia y un verbo principal. Y completando con, por ejemplo, el complemento que nos hacen en la pregunta. Si yo les pregunto, how often do you study after class? Ustedes me podrían decir, I always study after class. No es muy difícil, ¿cierto? I, sujeto, always, el adverbio de frecuencia y el verbo que va junto con el complemento. I always study after class. Si yo les pregunto, how often do you eat vegetables? Tal vez me dirían, I never eat vegetables. Yo nunca como vegetales. O, how often do you read in your bed at night? ¿Qué tan frecuente tú lees en tu cama en la noche? Y tal vez me dirían, I often read in bed at night. Yo a menudo, es decir, el 70% de las veces leo en mi cama. Y aquí debemos recordar bien lo siguiente, las expresiones de frecuencia que son los adverbios. Always, 100% de las veces ocurre. Always, siempre. Usually, usualmente, el 90% de las veces ocurre. Normally, generally, no es siempre, pero es más que la mitad de las veces. Often, se escribe often, pero se pronuncia often, o frequently, es decir, que ocurre con frecuencia, pero no siempre. Sometimes, 50% de las veces. Un día sí, otro no. Un día sí, otro no. Occasionally, es menos de la mitad de las veces hacemos esa acción. Seldom, rara vez. Hardly ever, difícilmente alguna vez o nunca. Y tenemos never, que es nunca, nunca o básicamente jamás. ¿Ok? En base a eso, vamos a continuar con el siguiente tema. En el punto número 2, describe your routine in a normal day. Describir tu rutina en un día normal, ¿cierto? ¿Cómo describimos la rutina en un día normal? Debemos reconocer expresiones de tiempo, como por ejemplo, in the morning, in the afternoon, at night, ¿cierto? Debemos saber en qué momento del día ocurren todas esas cosas. En el idioma inglés, los momentos del día están muy marcados. La mañana lo podemos referir como morning, que va desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día, o más bien hasta las 11:59, porque las 12 en punto es lo que conocemos nosotros como midday, o noon. Ambos significa las 12 o mediodía.
Desde las 12:01 a las 5:59 la mayoría de las veces, o a las 5 de la tarde en algunas ocasiones, es lo que nosotros conocemos como afternoon. Afternoon, es decir, después de las 12 o en la tarde, ¿cierto? Afternoon. Después tenemos evening, cuando es desde las 7, ¿cierto? Es lo que los norteamericanos consideran como la tarde o tarde-noche. Ellos dicen good evening, buenas tardes, cuando ya está oscurito y son las 8 de la tarde. Y tenemos night. Night es la noche como tal y generalmente ocurre desde las 12:01 hasta las 4:59 de la mañana. Pero cuando son las 12 en punto, nosotros lo vamos a denominar midnight. No olvidarlo, midnight. Teniendo en cuenta el horario, debemos crear nuestras frases para describir nuestra rutina conforme a nuestros adverbios de frecuencia también. Por ejemplo, si yo les digo, dime 3 cosas que haces cotidianamente, tal vez yo podría decir, in the morning, okay, I always get up at 6 a.m. in the morning. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, ¿cierto? En la mañana. O a las 6 de la madrugada en la mañana. Otra rutina, I usually have lunch in the afternoon. I usually have lunch in the afternoon. Yo usualmente como mi almuerzo en la tarde. Y I sometimes take a shower at night. Yo a veces tomo una ducha en la noche. Puede que una noche me duche, ¿cierto? En la noche y otro día me duche en la mañana. Un día en la noche y un día en la mañana. Por eso es sometimes. Bien. ¿Qué me dirían ustedes? Tal vez me podrían decir, I always get up at 5 a.m. I always have breakfast at 9 a.m. And I never brush my teeth in the morning. Yo nunca me lavo o me cepillo los dientes en la mañana. Con ese orden, debemos entonces poner atención. Aquí partimos con el sujeto, el yo, el adverbio de frecuencia, el verbo principal y el complemento donde indicamos la hora y el momento del día. Con eso nosotros podemos describir muy bien nuestra rutina diaria. ¿Qué rutina podrías describir tú? ¿Cómo podrías describirle la rutina a tu compañero? Ok. ¿Y tú, compañero 2, qué preguntas sobre la rutina le podrías preguntar a tu compañero o compañera? Tal vez le puedes preguntar, ¿a qué horas te levantas? ¿Con qué frecuencia te lavas los dientes? ¿A qué horas te acuestas? ¿Con qué frecuencia te acuestas tarde o temprano? Hay muchas preguntas para abordarlas ahí y debes recurrir al vocabulario y la estructura que vimos durante nuestras unidades. Así que a practicar, a practicar. Siguiente tema, volvemos a describir lugares y posiciones. Aquí discúlpeme porque se me mantuvo en amarillo dice describe your routine. Y aquí generalmente van a describir habitaciones, no olvidemos. Así que para describir una habitación debemos utilizar la estructura, partir siempre con el there, seguir con el respectivo verbo be si es singular o plural, continuar, ¿cierto? Si es singular o plural, con el a o el an, o three, un número, 3, 4, 5, 6, la palabra many or some si son plurales. Y finiquitar con el complemento, que ahí va a estar el objeto que está en la habitación. Por ejemplo, si yo les pido describir un lugar cualquiera, tal vez me podrían decir there is a car. Hay un auto. No olvidar que there is es para un objeto singular. Y como es un objeto singular, tenemos dos opciones, a o an. A, cuando el objeto comienza con un sonido consonántico, y an, cuando un objeto comienza con un sonido vocálico. Si yo le digo, oh, mira ahí, there is an umbrella, mira ahí, hay un paraguas, hay una sombrilla, ¿cierto? Utilizamos an porque el sonido de umbrella, a, es un sonido vocálico. A, umbrella, umbrella. Y utilizamos there are
para indicar que hay objetos en plural y decimos there are. Podemos decir un número, podemos decir many cuando son muchos, some cuando son algunos, pero en ambos casos no tenemos claridad cuántos son, ¿cierto? Yo podría decir en la calle, oh look, there are 3 cars. Mira, hay 3 automóviles. Pero no olvidar que hay que siempre pluralizar el objeto mencionado. There are 3 cars. No lo olviden, cars, 3 autos. There are many chairs. Hay muchas sillas. Una silla se dice chair. Si yo diría, mira, hay una silla, look, there is a chair, ¿cierto? Pero si yo digo, mira, hay muchas sillas, look, there are many chairs. Y si vemos un grupo reducido de gente que no distinguimos muy bien, podemos decir, there are some people. No olvidar que people es el plural de person. Person, una sola. People, 2 o más personas. ¿Qué me dirían ustedes en base a la imagen que tenemos acá? Yo veo una tele, una cama. Por el color de la imagen no logro distinguir la cantidad de almohadas. Se ven que son poquitas, ¿ya? Entonces yo podría decir, oh, in the room there is a TV, there is a bed, there are some pillows. Hay algunas almohadas. Como no logro ver cuántas son, creo que son 5 o son 6. Parece que son 4, no logro ver bien. Como no lo sé, yo diría there are some pillows. ¿Qué otra cosa podrían decir? Tenemos curtains, cortinas, chair, silla, couch, sofá, table, mesa, night table, mesa de noche. Wall, walls, paredes. Carpet. ¿Qué era carpet? Se los dejo como tarea para que lo practiquen y describan esta imagen. ¿Ok? ¿Qué podría preguntar el compañero 2 ahí? Podría preguntar qué objetos hay en singular, qué objetos hay en plural. Así que practiquen estas dinámicas para que puedan desarrollarlas en conjunto. Ahora pasamos al tema de comparatives. Comparar. Y generalmente nosotros cuando comparamos podemos comparar un elemento A con un elemento B, uno con otro, ¿cierto? Yo puedo comparar un iPhone con un Xiaomi, puedo comparar un Fiat 600 con un Lamborghini, ¿cierto? Y podemos sacar muchas cualidades. Y para eso debemos recordar los adjetivos. Tenemos los adjetivos normales, que es grande, pequeño, largo, pequeño o corto, alto, feliz, triste, rápido, lento, gordo. Pero tenemos los adjetivos comparativos. El adjetivo comparativo de big va a ser bigger. El adjetivo comparativo de small va a ser smaller. De long va a ser longer. De short va a ser shorter. De tall va a ser taller. Happy, happier. Sad, sadder. Fast, faster. Slow, slower. Fat, fatter. Tenemos ahí muchos adjetivos cortitos, pero también tenemos una regla que debemos recordar, repasar, ¿cierto? Cuando los adjetivos son de una sílaba, debemos agregar la terminación ER. Si es old, va a ser older. Viejo, más viejo. Safe, seguro. Safer es algo que es más seguro. Big, grande. Bigger, algo que es más grande. Pero cuando tenemos adjetivos que terminan en una Y, como por ejemplo noisy, dirty, la Y se elimina y debemos agregar la terminación IER. Si decimos que noisy es algo ruidoso, algo más ruidoso va a ser noisier. Noisy, ruidoso. Noisier, más ruidoso. Si tenemos algo que es dirty, algo sucio, ¿ya? Pero algo que está más sucio debemos decir dirtier, ¿ok? Por tanto, si un adjetivo termina en una Y, van a haber algunas excepciones, pero por lo general si termina en una Y, eliminamos la Y y agregamos el I latina, la E y la R. Cuando tenemos adjetivos, ¿cierto?, que
son de dos o más sílabas, dos o más sílabas, debemos anteponer el adjetivo en la palabra more y mantener el adjetivo tal cual. Si algo es boring, aburrido, ¿cierto? Dos sílabas, boring. Debemos decir si algo es más aburrido, more boring. Si algo es hermoso, beautiful, cuando tenemos algo más hermoso vamos a decir more beautiful. Pero tenemos adjetivos también que son irregulares, es decir, que se deben aprender de memoria, porque no tienen ciertas terminaciones. Cuando yo quiero decir que algo es bueno y algo es mejor, yo digo, algo es bueno, algo es good. Pero cuando yo quiero decir que hay algo mejor que eso, yo diría, no, pero eso es better o better. Eso es mucho mejor, o de manera vulgar yo diría que es más mejor. ¿Ok? Cuando algo es malo, decimos que es bad, pero cuando algo es mucho más malo, vamos a decir is worse. Y cuando tenemos que algo está lejos, tal vez diríamos, oh, that's far, eso está lejos. Pero algo que está mucho más lejos podríamos decir farther o further, cualquiera de los dos. Y aquí tenemos una estructura. Para crear oraciones comparativas debemos tener un sujeto 1 que va a ir al inicio de la oración y un sujeto 2 que va a ir al final de la oración. Algo que tenemos un sujeto que es para comparar y un sujeto 2 que es lo comparado. ¿Ok? Sujeto 1, comparar, sujeto 2, lo comparado. Y en medio de eso tenemos que agregar el verbo be. Generalmente si tenemos un sujeto singular, utilizamos el verbo be is. Agregamos el adjetivo y siempre va a ir la palabra than. Chiquillos, cuando ustedes vean en una prueba escrita o quieren utilizar el comparativo, debemos utilizar la palabra than, T-H-A-N, que esa es la partícula del lenguaje que utilizamos para activar la frase comparativa. Y en el español no olvidemos que lo aprendimos, que era el que. Algo más que otra cosa. Un sujeto 1 que es más que otra cosa. Por ende, si yo comparo, por ejemplo, un familiar con otro, yo podría decir, my mother is smaller than my father. Mi mamá es más pequeña que mi padre. Si yo quiero decir que mi hermana es más inteligente que mis primos, yo podría decir, my sister is smarter than my cousins. My sister is smarter than my cousins. O tal vez, my grandmother is older than my aunt. Mi abuela es más antigua, no, es más anciana, ¿cierto?, que mi tía. Obviamente por el rango etario. Y ahí hacemos comparaciones. ¿Cuáles son los comparativos que tú podrías hacer? ¿Qué es la comparación que tú le podrías preguntar a tu amigo? Ok. Tal vez podrías preguntarle, ¿quién es más inteligente, tú o tu hermano? Who is more smart, you or your brother? O ¿quién es más grande, tu papá o tu mamá en altura? Ok. ¿Quién es más bonito, tú o tu hermana? ¿Tú o tu hermano? Ah, muchas cosas podemos preguntar con comparativos y podemos responderlo utilizando esta estructura. Tenemos en este punto ahora, talk about your town using superlative forms. Ahora pasamos de comparativos a los superlativos. ¿Qué estructura tenemos? Es una estructura un poco parecida a la de los comparativos. Partimos con un sujeto 1 y podemos compararlos con un sujeto 2. Pero cuando me refiero a sujeto 2 ahora, va a ser un grupo de sujetos. Porque para hablar de superlativos, nosotros hablamos de que un objeto es superior a un grupo de objetos, uno sobre todos. Un objeto es el más rápido que todos, una persona es la más lenta que todas, un hombre puede ser el más malo de todos o una mujer puede ser la mejor de todas. Y para eso debemos partir por adjetivos, recordarlo. A diferencia de los comparativos, en vez de agregar la terminación ER, ahora agregamos la terminación EST. Cuando las palabras son de una sílaba, si algo es old, vamos a decir oldest. ¿Ok? Viejo. Cuando queremos decir es el más viejo de todos, debemos decir the oldest. Safe, seguro. Si queremos decir que es lo más seguro de todo,
podemos decir the safest. Big, grande. Si queremos decir el más grande de todos, podríamos decir the biggest. Pero cuando los adjetivos terminan en Y, en los superlativos la Y se va a ir, debemos agregar la I latina en lugar de la Y y agregar la terminación EST. Si es noisy, ruidoso, el más ruidoso de todos, podemos decir the noisiest. The noisiest. Si tenemos algo sucio, pero queremos decir que algo es lo más sucio de todo, tal vez el peleador de lucha libre más sucio de todos, podríamos decir the dirtiest, ¿cierto? Bien. Tenemos también adjetivos con 2 o más sílabas. Cuando son 2 o más sílabas, a diferencia de los comparativos, en los superlativos debemos agregar la palabra most. Most. Si algo es aburrido, lo más aburrido de todos, de todo, entre todos, debemos decir the most boring. Si algo es lo más hermoso, en comparación a todo el mundo, podríamos decir the most beautiful. ¿Ok? Y tenemos también irregulares en el grado superlativo que se deben aprender de memoria. Tenemos good. La forma superlativa para decir que algo es bueno, lo mejor de lo mejor decimos the best. Por eso en el fútbol tenemos los premios the best, el mejor de los mejores. Tenemos bad, cuando algo es malo. Cuando queremos decir que es el peor, el más Bad Bunny, podemos decir the worst, el peor. Y cuando algo es lo más lejano, the farthest. The farthest. ¿Ok? Y aquí tenemos adjetivos superlativos para indicar una relación superlativa dentro de mi familia. Por ejemplo, yo podría decir que mi mamá es la más pequeña en altura con mi familia. ¿Ok? Pero muchos de ustedes se confunden con una palabra, porque dicen small, ¿cierto? Para dar una característica de altura, pero no olvidar que small, ¿cierto? Es para cosas. Entonces la siguiente frase que muchos por error dicen, my mother is the smallest in my family o my family, es una oración que generalmente es incorrecta. ¿Qué debiésemos decir? Oh, sí, profe, usted me dijo que era short. Short para hablar de altura. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Oh, sí, my mother is the shortest in my family. Mi madre es la más pequeña en mi familia hablando de altura. ¿Cierto? Esa es una oración superlativa bien hecha. Ahora tenemos otros ejemplos que están correctos, sí. Tenemos my sister is the happiest of the siblings. Mi hermana es la más feliz de todos los hermanos. No olvidar que sibling es el grupo de hombres y mujeres que son hermanos entre sí, todos los brothers y sisters, ¿ok? Y tenemos el último, my uncle is the most boring person in my family. Ahora, muchos tienen el problema que cuando dicen person, lo escriben como persone. Y eso está incorrecto. Yo lo he visto en muchos lados y se los pongo aquí para que recuerden que person se escribe person sin la E al final. ¿Ok? Todos estos elementos los he utilizado porque son errores comunes y son cosas que debemos corregir, ¿ok? Entonces, poner atención. ¿Cuándo es una oración comparativa? ¿Cuándo una superlativa? ¿Ok? Y, bueno, pasamos a lo siguiente. ¿Cómo hablar de planes futuros? Lo último que vimos es cómo hablar de planes futuros y la estructura es sujeto, el verbo be, si es singular, si es plural o si es are you with they, he, she, it. No lo olvidemos. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes qué es lo que tú vas a hacer o qué es lo que una tercera persona va a hacer. Y para eso tenemos dos estructuras. Para hablar de la primera persona del yo decimos I am. Pero para hablar de una persona, una tercera persona, debemos decir he is, she is o it is, si es un objeto, una cosa, un perro, por ejemplo. Si yo le pregunto, por ejemplo, what are you going to do on the weekend? Bien,
Para hablar de planes futuros, debemos recordar expresiones de tiempo futura, como las que son tomorrow, mañana, next week, pasado mañana, ¿cierto? Next month, al siguiente mes. Perdón, le dije next week. No es pasado mañana, es siguiente semana, discúlpame. Next year, al siguiente año. In an hour, en una hora o en la próxima hora. Tenemos soon, pronto. En un año, futuro. O en el futuro próximo. In the near future. Y ahí tenemos un listado que ustedes pueden revisar, utilizar un diccionario para ir comprobando cuál es cuál. Y aquí tenemos la estructura: sujeto, el verbo be y siempre la frase going to, que es algo que alguien va a, yo voy a, tú vas a, ellos van a, un verbo que se escribe en su forma base y un complemento que integra la expresión de tiempo futuro. Si yo les pregunto, what are you going to do next weekend? Probablemente, si me tocara responder a mí, yo diría, I am going to play paintball on the weekend. Oh, good. Yo voy a jugar paintball en el fin de semana. Si yo les pregunto, what is your brother going to do tomorrow? ¿Qué es lo que tu hermano va a hacer mañana? Tú me podrías decir, oh, he's going to study for the test. Él va a estudiar para la prueba. Y tenemos ya el siguiente punto, que es para hablar de algo que tú hiciste en el pasado. Utilizamos una estructura muy parecida, solo que van a haber unos cambios. Para hablar del pasado utilizamos la estructura de un sujeto, un verbo que debe terminar en ed o en ied o en un verbo irregular en pasado y un complemento que utiliza una expresión de tiempo. Y yo les digo que ustedes hablen del pasado. What time did you or what did you do yesterday? ¿Qué es lo que tú hiciste ayer? Deben recordar estas expresiones de tiempo. Si yo hablo del pasado, podríamos tener in the past, en el pasado, a long times ago, mucho tiempo atrás, the day before, el día anterior, yesterday, ayer, recently, recientemente, in 2011, en el 2011, yesterday, ayer, y así. Si les pregunto, ¿qué hiciste ayer? Tal vez me podrían decir, I played paintball, ¿cierto? ¿O qué hiciste tú la semana pasada? I played paintball on the last weekend. I played paintball on the last weekend. Si yo les pregunto, ¿qué hizo él ayer? ¿Cierto? Por la mañana. What did your brother do in the morning? Tú me podrías decir, he studied for the test this morning. Él estudió, ¿cierto?, para la prueba esta mañana. Entonces, no olvidar, utilizamos la estructura de un sujeto, un verbo en pasado, regular o irregular, y un complemento que involucra una expresión de tiempo pasado. Aquí tenemos más ejemplos. Si yo les pregunto una pregunta cerrada que comienza con did, ustedes me podrían responder, por ejemplo, la pregunta, ¿Did you have breakfast at Duoc today? ¿Desayunaste en Duoc hoy? Hay dos opciones, sí o no, ¿cierto? Entonces me podrían decir, yes, I had breakfast today, ¿cierto? Yes, I had breakfast today. Si yo les pregunto, what did you eat? I had a sandwich and a cup of coffee for breakfast at Duoc, ¿cierto? Pero si yo les hago preguntas abiertas con el what, con el where, con el when, how, why, ustedes deben entregarme una estructura completa. Entonces, con amarillo, preguntas cerradas, con celestito, preguntas abiertas en el complemento. Si yo les pregunto, where did you go last vacations? Partí como con el sujeto, porque me preguntan a mí, I, el verbo, donde yo fui. Recordar que yo, para decir que fui en una dirección, puedo decir I went, que es el pasado de go. I went Chiloé for my last vacations. Fui a Chiloé para mis pasadas vacaciones. O si yo les pregunto, what did you do yesterday after class? ¿Qué es lo que hiciste ayer después de clase? Me podrían decir, I played football after class.
O I crashed my car after class. Yo choqué mi auto después de clase, ¿cierto? Pero lo importante es seguir una estructura. Si es pregunta abierta, responden con una respuesta extendida. Si es pregunta cerrada, responden con una pregunta corta. ¿Bien? Con sí o con no. Eso sería básicamente en 30 minutos lo que vimos desde las unidades iniciales hasta la final en todo este semestre hasta ahora. Estas 8 semanas resumidas en 30 minutos. Espero que este resumen les sea de ayuda. Compartan el video con sus compañeros con las otras secciones para que puedan repasar en torno a la gramática. Espero que sean de ayuda. No olviden repasar en parejas porque recuerden, este oral test es de a dos, in pairs. Lleguen temprano, no falten y good luck everyone. Goodbye.